Shalom, mis queridos amigos. Hoy vamos a continuar la enseñanza de la vez pasada sobre cómo fue el nacimiento de Yeshua, de Jesús. Resumiendo un poco lo de la enseñanza anterior, podemos explicar que en el mundo occidental el concepto virgen no tiene que ver mucho con el concepto hebreo de virgen. Vamos a aclarar eso un poco más, pero a eso habíamos llegado la vez pasada. En el lenguaje de hoy, principalmente en el mundo católico, el concepto de virginidad está asociado principalmente a la integridad del himen, que solo sería deshecho por una relación sexual. Así, por ejemplo, la Iglesia Católica declara que Miriam es virgen antes, en y después del nacimiento de Jesús, queriendo afirmar que concibió sin intervención varonil y que Jesús al nacer no rompió el himen, sino que pasó como el rayo del sol por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Y que posteriormente al nacimiento de Yeshua, pues Miriam nunca tuvo relaciones conyugales con su esposo Yosef. Ese es el concepto de virginidad, aquella mujer que mantiene la integridad de su himen. Pues bien, en el judaísmo no es exactamente el concepto, ese no es el concepto de virginidad, o hay varios conceptos de virginidad. Resumiendo, que había una sola palabra griega para traducir tres palabras hebreas que tienen tres conceptos distintos. La palabra griega era partenos, que significa virgen que nunca ha tenido una relación sexual, una relación conyugal, por ejemplo. Mientras que en hebreo vimos la palabra nahar, que simplemente se está refiriendo a la edad de una chica o de un chico, nahar, y es la edad juvenil, es un chico, una chica, nahar. Segundo, y se traducen en griego, lo traducen por partenos. También tenemos la segunda palabra, betulá, que me parece que la verdadera traducción sí es partenos, que es precisamente la doncella que no ha tenido todavía alguna relación sexual. Y finalmente tenemos la palabra alma, que es la que se utiliza, como vamos a ver en Mateo 1:23, porque se cita al profeta Isaías 7:14, donde alma se refiere a una nahar, a una chica que todavía no ha tenido su primera menstruación. O sea, y se le llama en ese sentido alma, y que traducen por partenos y al castellano por virgen. O sea que el sentido hebreo de alma es mucho más fuerte, porque está diciendo que no solamente es una chica que no ha tenido relaciones sexuales, sino que además todavía no ha tenido su primera menstruación. Y este es el caso de María. Miriam era una chica menor de 12 años, no había llegado todavía a la etapa de lo que se llama la madurez, la pubertad, y por lo tanto no había tenido todavía su ovulación. Aclaremos eso un poco más, entonces, el concepto hebreo de alma. Los rabinos incluso llegan a traducir que alma es la que nunca ha visto sangre de menstruación, aunque esté casada. Y entonces aquí nos encontramos con algo interesante, que puede haber vírgenes ya casadas y todavía casadas en el sentido occidental, pero en el sentido hebreo vamos a ver que el matrimonio se divide en dos partes, uno que se llama desposada y otra que se llama casada. En hebreo, erusim y nesuim. Muy bien, entonces pasemos
un poquito más a entender que el concepto hebreo, el de virgen, es más que todo aquella que todavía no ha visto, ni alma, aquella que todavía no ha visto sangre de menstruación. Eso usted lo puede ver en el Talmud, pero no nos vamos a detener ahí. Por ejemplo, el Talmud de Jerusalén, vamos a traer una cita. Dice, ¿quién es virgen? Según la Mishnah, la que nunca ha visto sangre de menstruación, aunque esté casada. Se dice que ella es virgen aludiendo a la menstruación, pero no virgen respecto a la prenda de la virginidad. A veces se es virgen en este último aspecto, pero no en el de la menstruación. Ese es lo que dice el Talmud. Podemos mirarlo, tratado de el Talmud de Jerusalén, tratado Unidad 49a. Ok. Entonces, lo que tenemos muy claro no es que solamente no entendamos que María era virgen porque no había tenido relaciones sexuales, sino que era una virgen por ser todavía una niña, es decir, que todavía no había tenido su primera menstruación. Entonces usted me pregunta, pero ¿cómo estaba? En la escritura dice, Mateo, que estaba desposada con José. Entonces hablemos un poco del matrimonio anterior a la pubertad. Creo que los tiempos modernos nos van a ayudar a entender un poco más cómo ahora, pues ya los chicos y las chicas se están uniendo, aunque no matrimonialmente, sí se están teniendo relaciones y están conviviendo. Pues en la antigüedad, para la época de Yeshua, el matrimonio se dividía en dos partes. Primero, se casaban muy jóvenes, tanto que los padres eran los que daban la dote, y el padre era el que decidía muchas veces cuándo su hijo se podía casar y cuándo no, para darle herencia, o sea, una casa al lado de la propia, y de esa manera sostener el futuro de la pareja. Si lo ponemos en términos modernos, yo diría que en esa época no había televisión, no había tiempo para distraerse de noche. Entonces por eso se casaban muy jóvenes, no había que ir a la universidad, simplemente eran o agricultores o eran pastores que cuidaban rebaños o eran pescadores. Esa era la economía de esa época y por lo tanto los matrimonios no se demoraban tanto como en esta época, sino que se casaban muy jóvenes. Incluso los padres del novio y de la novia se podían poner de acuerdo y establecer lo que se llama el compromiso matrimonial, erusim. Y si los chicos aceptaban, entonces entraban en el proceso de erusim, es decir, desposados. Legalmente es como si ya fueran esposos, pero todavía podían convivir o no. Voy a explicar por qué sí y por qué no. Podían convivir si el muchacho o si el novio era de bastante edad, ya no tenía padre y entonces se tenía que sostener por su propio trabajo, pero la chica podía ser todavía una niña que no había todavía menstruado. ¿Ok? Estaban ya comprometidos, aunque todavía ya podían vivir juntos. Si es el otro caso, que el novio es un muchacho de alrededor de los 13 años, entonces todavía no se les permitía estar juntos, aunque ya estaban desposados, mientras el muchacho hacía la casa al lado del padre, hacía la casa para la novia. Y ese proceso de erusim podía durar, o de compromiso, de estar desposado, podía durar un año o un poquito más mientras se terminaba la casa. Y el padre era el que daba la aprobación, cuando era la fecha del matrimonio, de lo que llamamos Nesuín o ya matrimonio, quedar casados. Una muchacha, como hemos visto, podía casarse y cohabitar con su marido antes de alcanzar la pubertad. Es decir, antes de que se empezara a ovular
y eso se sabía era por la menstruación. De tal manera que está incluso estudiado por los rabinos eh, y discutido, había dos escuelas, cuando se sabía si una primera señal después de la relación sexual, si era porque ya había menstruado o si era porque era la sangre de menstruación. Y hay una famosa discusión entre los rabinos Hillel y Shammai acerca de esa situación, y entonces se declaraba que si los 4 primeros días se mantenía la sangre, era porque era menstruación, mientras que el otro rabino sostenía que sencillamente podía ser todo el tiempo que estuviera sangrando, no 4 días. Bien, no entramos en todos estos detalles, pero lo que queremos aclarar es que el concepto de virginidad tenía que ver más con, de alma, tenía que ver más con primera menstruación. Alguien es alma si todavía no ha tenido, una chica es alma si todavía no ha tenido su primera menstruación. Y este es el caso que vamos a ver, que como se utilizó la palabra alma, Mateo acude al texto de Isaías en donde se habla, he aquí que la alma concebirá y dará a luz un hijo, pues está indicando algo que no se ve ni en griego ni en castellano, que María era una chica que todavía no había llegado a su pubertad cuando ya está desposada con José. ¿Ok? Esto es sumamente importante. Ahora, no en el caso de María, pero nos va a acabar de explicar mucho más qué sucedió. Una muchacha podía, casada, es decir, ya en Erusim, podía concebir aun cuando aún era virgen respecto a la menstruación, es decir, en el momento de su primera ovulación. Esto es como muy raro para ustedes. Es decir, se podía tener madres vírgenes, porque habían quedado concibiendo antes de que tuvieran su menstruación. Acuérdense que el proceso de menstruación lleva un mes entre la ovulación y luego pues tener la regla. Pues bien, si una chica que nunca había tenido hasta ahora su menstruación se une a su esposo y tienen una relación sexual y de pronto se tiene ya, que se concibe un hijo, y entonces era factible que quedara esperando antes de que tuviera su primera menstruación. Y a esas se les llamaban vírgenes madres. Vírgenes madres. De hecho, una enfermera que atendió a mi esposa y luego también me atendía a mí, cuando yo le explicaba esto, dijo, yo soy un caso, exactamente igual, soy una madre virgen, no sabía eso. Pero cuando me casé, que me casé muy niña, pues antes de que yo tuviera menstruación quedé esperando. Y entonces le dije, tú eres un caso muy especial que me gustaría algún día presentarte. Ok, entonces modernamente también tenemos esos casos porque ahora se están casando muy jóvenes. Muy bien, ok. Así que este es el caso de María, nos están llevando mucho más a entender cuál era la situación de ella, cosa que no se ve con gafas occidentales, que el concepto de virginidad es solamente tener, se pierde la virginidad cuando se tiene relación sexual, cuando se rompe el himen. No, virginidad en el judaísmo, utilizando la palabra alma, es no haber tenido todavía la primera menstruación. ¿Okay? Ese es el caso de María y ahí vamos a ver el gran milagro que Dios hizo en María. ¿Okay? Ahora, voy a otro caso. No solamente el concepto de virgen se refiere a
a las chicas que todavía no han llegado a su pubertad, sino se refiere ya a las mujeres ancianas que ya no pueden concebir porque ya pasaron por su menopausia. Si usted ha oído hablar de un famoso escritor judío del siglo I llamado Filón de Alejandría, donde había una fuerte comunidad judía en el siglo I, allí él hace un estudio sobre Sara. Ustedes saben que Sara no podía, era estéril y no podía tener hijos. Y por eso la escritura nos habla de que Sara permitió que su sierva Agar se relacionara con su esposo para tener un hijo adoptado, ¿ok? Que vino a ser Ismael. Pero hubo un milagro. El Eterno se le apareció a Abraham y a Sara en forma de 3 ángeles, o acompañaron al Eterno 2 ángeles, y allí el Eterno profetizó que Sara iba a tener un hijo pasados los 90 años. Sara al comienzo no quiso creerlo, pero bueno, se nos despista. Si continúo, nos vamos para otro lado. Lo que quiero decir es que Filón precisamente está diciendo que Sara llegó al estado de virginidad en que ya no podía tener hijos, virgen, ¿ve? Porque ya no menstruaba, porque ya había pasado la menopausia, es decir, ya no hay menstruación, y entonces es una virgen. Y el Eterno, ¿qué fue lo que hizo? Pues hacer que esa que es una virgen que ya no podía tener hijos porque había pasado ya no podía menstruar. Entonces el Eterno hizo el milagro que le dice que abrió el vientre y apareció Isaac como el hijo concebido por Abraham y nuestra madre Sara. Así que esto es un concepto muy judío que se pierde a través de la versión griega y mucho más a través de cuando los traductores modernos solamente utilizan el texto griego que tenemos del Nuevo Testamento porque el texto hebreo se ha perdido. Pero sabiendo ya las raíces hebreas del Nuevo Testamento, ya vamos entendiendo mucho más. Bien, entonces, con esto quiero decir lo siguiente, que entonces no estamos negando el elemento sobrenatural en la concepción de Yeshua. Hay un elemento. Dios tuvo que intervenir. Pero ¿de qué manera? La diferencia consiste en la manera de entender la intervención divina. Hemos dejado la manera griega de concebir la concepción sin la participación de varón para recalcar el milagro de la manera hebrea, de un milagro que Eloha solamente podía hacer. Y eso está muy claro en el judaísmo y en la escritura, como el Eterno a mujeres que eran estériles y mujeres que habían pasado su etapa de menstruación, sin embargo el Eterno permitió que pudieran de nuevo volver a concebir. Ahí está el milagro de abrirles el vientre cuando eran estériles, y así tuvo entonces el caso del Eterno, tuvo el poder de abrir el vientre de una niña que todavía no había llegado al momento de su ovulación natural, porque no se sabía que no había menstruado. Bien, con eso, esto nos abre una perspectiva para poder ver qué pasó con Yosef. ¿Cuál es el concepto que vamos a tener de Yosef? Si nunca tuvo relación con su esposa, con Miriam, o si sí hubo intervención de Yosef en el nacimiento de Yeshua, el Mesías. Creo que la próxima enseñanza va a ser muy interesante. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom para todos.